Con tu rostro, y sobre todo la frase de la carta a los Colosenses en el himno de San Pablo, donde dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. En griego, imagen es icono, es el icono de Dios invisible. Vamos a ver, en torno al rostro de Cristo, que para nosotros es algo tan importante y que va tan ligado a nuestra experiencia de fe, en los primeros siglos de la Iglesia no fue así. Los primeros siglos de la Iglesia, el rostro de Cristo lo encontraban, lo debemos encontrar también nosotros, es en la palabra, en los evangelios, en toda la predicación apostólica y sobre todo en los sacramentos. Y luego el icono de Cristo estaba en la Iglesia, los sacramentos, y también en el pobre, que es el otro vicario de Cristo. Entonces no hay una preocupación, diríamos, en el primer siglo y hasta diríamos en el segundo, sobre el rostro de Cristo. Empieza a haber ya unos atisbos de querer imaginarse las cosas, y este tipo de curiosidad que no corresponde a lo esencial de la fe, tenemos un buen retrato cuando se empiezan a elaborar los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos, en el fondo, lo que buscan es curiosidades que el mensaje apostólico que nos recogen los textos sagrados no nos dan, porque lo que nos interesa es Cristo, no las imágenes que son secundarias. Entonces, a la luz de todo esto, vamos a ir viendo cómo nos vamos a encontrar la primera representación de Cristo entre el símbolo y la figura. Si nosotros vamos a las grandes basílicas romanas, de Ravenna, todos estos, veremos cómo, y en las mismas catacumbas, antes, que es donde comienza el arte cristiano, las primeras representaciones de Cristo son simbólicas. Se le representa como el Cordero, el trono en el que está la cruz gloriosa. No son todavía representaciones gráficas de personas, pero rápido en las catacumbas comienza a aparecer ya representaciones pictóricas muy rudimentarias de Cristo, y también no solo de Jesús en el Evangelio, sino de símbolos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, se repite mucho la figura de Daniel en el foso de los leones, que luego lo retomará el prerrománico y el románico. En nuestro arte del visigodo tenemos muchas cosas de estas, y cosas de este tipo, ¿no? Pero de principio las imágenes no son imágenes gráficas, sino que son simbólicas. Entonces, sin embargo, vamos a encontrar una primera imagen que yo no sé de qué siglo es, del siglo... Mirad, esta os suena, ¿verdad? A la luz, ¿ya? Vamos a hablar. ¿Os suena esta imagen? Vamos a ver. Esto puede ser una de las primeras representaciones de Cristo. Se conserva en el Palatino romano. En el monte Palatino, esto es una pintada. Ahí pone, escrito muy mal, el nombre de este señor. Aquí tenéis, diríamos, el original. Y ahí tenemos en un fondo negro para verlo muy claro. Ahí vemos a un hombre que está adorando o venerando a una imagen que, si lo veis, es un crucificado que tiene cabeza de burro. Y el grafito lo que dice: fulanito adora a su Dios. Es muy significativo. Es decir, esto es una pintada, diríamos, más que irónica, riéndose de los primeros cristianos que adoran al crucificado. Y entonces le coloca con la cabeza de un caballo o de un burro.
Y esta es quizás sea una de las primeras representaciones pictóricas de Jesús. Es profundamente curioso, ¿eh? Se conserva en el antiquario del Palatino. Y aquí tenemos otra. Esta pegamos un salto, porque me parece que es del siglo V, VI. En una de las basílicas romanas, una de las mejores conservadas, que es la Basílica de Santa Sabina, tiene una puerta de cuarterones, y en los cuarterones están representadas imágenes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Aquí os lo presento porque es la primera representación artística de la crucifixión. Es una crucifixión, como veis, muy rudimentaria, casi ni se ve la cruz, y los dos ladrones. Pero os lo pongo aquí porque es la primera representación iconográfica que se hace del Calvario. ¿Qué? Que se me ha quedado ahí la... Bueno, tranquilo. Como dato curioso, en los primeros siglos cristianos costó mucho trabajo meter la imagen del crucificado. Pensemos que hasta Constantino se sigue ejecutando, el imperio sigue ejecutando con la cruz. Entonces la cruz era algo muy familiar a la sociedad romana, pero al tiempo era lo más degradante que había. Y aunque desde el primer momento la tradición apostólica lo mantiene escándalo para los judíos, locura para los griegos, que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, la cruz de Cristo es un absurdo y es la mayor de las barbaridades, desde el punto de vista tanto religioso judío como desde el punto de vista filosófico griego. Entonces costó mucho tiempo, y luego, como iremos viendo en la evolución, vemos las cruces gloriosas que aparecen en los mosaicos de Ravenna y de Roma, del paleocristiano, y veremos los Cristos crucificados del románico, que son Cristos gloriosos, que no son Cristos dolientes. Hasta el siglo XII, que luego veremos en el momento de evolución, nos empiezan a representar imágenes naturalistas de la crucifixión, porque resultaba demasiado doloroso. Esto lo pongo aquí a título pues, de curiosidad, porque es la primera representación artística que tenemos de la cruz de Jesús. Entonces, nos vamos a encontrar ahora las primeras representaciones de Cristo, bien pintadas o bien en escultura, de la época de las catacumbas, son dos figuras de Cristo. La más normal es la del cordero, la del pastor, que lleva o una oveja o lleva un ternerillo, los nombres griegos no me los sé, no me acuerdo, pero tiene sus nombres propios. Este es el buen pastor, en concreto, que está muy repetido, porque debió ser una imagen que se hizo muy famosa, y hay muchas. La más antigua se conserva en los museos vaticanos. Entonces aparece como un joven imberbe, con rizos, y parece ser que puede estar tomada de las imágenes de los dioses bucólicos de la mitología romana, del dios Pan, o algo así. Es como un apaño que los primeros cristianos hacen para representar a Jesús, el buen pastor. Y aquí tenemos un sarcófago, que es otra de las formas. Mira, en la figura central del sarcófago, ahí vemos tres figuras, las veis, ¿verdad? San Pedro, San Pablo y Jesús. Jesús lleva el rollo de la ley, ¿le veis? Y está sentado en el trono. Y es un muchachito. Es el Cristo filósofo o el Cristo maestro. Estas diríamos que la imagen del Cristo filósofo, del Cristo maestro, con la del Cristo buen pastor, son las primeras representaciones
que se hacen en la época de las catacumbas, en la época anterior a Constantino, en el arte cristiano. Aquí nos encontramos. Nos vamos a encontrar en la tradición pictórica. Hemos visto las dos primeras figuras en escultura, que son hombres imberbes. Y luego vamos a ver algunas, me parece que tienes alguna de Ravenna, ¿verdad? Que aparece también el Cristo en la gloria imberbe. Pero empieza a aparecer el Cristo, dicen que es de tradición siríaca, barbado. Este es uno de los, a ver si lo puedes aumentar un poquito, es uno de los mosaicos más antiguos que hay en Roma, es la Basílica, así vale, de Santa Prudenciana, decimos en español y en latín, en italiano, como en italiano ahorra las consonantes raras, dice Prudenciana, es el nombre de la basílica. Está al lado de Santa María Mayor. Aquí tenemos, fijémonos, los apóstoles, ¿veis? Pedro y Pablo, detrás están las dos hermanas mártires, Santa Práxedes y Santa Prudenciana, no sé cuál es una y cuál es otra, y mirad que llevan en las manos unas hojas, unas coronas de laurel, que las van a colocar en la cabeza de los santos apóstoles. Los apóstoles están adorando a Cristo. De fondo tenemos la ciudad santa de Jerusalén y la ciudad santa de Belén. Esto se repite mucho en los mosaicos romanos. Y más arriba tenemos el león. El león es este, el buey, el águila y el hombre. Y la representación de la cruz gloriosa. ¿Veis la cruz gloriosa, que es una cruz dorada llena de piedras preciosas? No aparecerá todavía el leño de la cruz en plan trágico, Y Jesucristo está por encima, sentado en un trono. Acércate un poquito más, por favor. Entonces tenemos esta representación, que parece ser que es de tradición siríaca, presenta a Jesús barbado, que va a ser el que luego ya va a crear cuerpo. ¿Cómo fuera Jesús? Nadie lo sabemos. Esta es la tradición, hemos tenido en las dos esculturas no barbado, y aquí le tenemos barbado, que es el que luego va a tener fuerza. Está revestido, como veis, sentado en un trono imperial y con manto, más que sacerdotal, sería manto de emperador, todo de oro. Y siempre, esto luego se repetirá en los iconos y se repetirá en el románico, en la mano derecha está bendiciendo y en la mano izquierda tiene el libro de la vida. Entonces aquí aparecen los dos significados de las iconografías de Cristo que se van a repetir hasta el románico. Por una parte, es el Salvador que bendice, pero por otro lado es el juez que tiene en su mano izquierda el libro de la vida. Y esto se va a repetir incluso cuando vemos las imágenes en el románico del niño sentado en los brazos de la madre, que no tiene, de niño no tiene ninguna cara, porque mira que son feos los niños Jesús románicos, porque no es el niño Jesús, es el juez universal. Está sentado en el trono de la sabiduría. Aquí es un trono, en el románico es la Virgen, es la sede sapiencia que decimos en las liturgias. Pues me estoy enrollando aquí bastante porque nos da pie luego, como se va a ir repitiendo todos estos rasgos. Esta es la de Santa Prudenciana, está al lado de Santa María Magdalena. ¿Veis? Aquí tenemos una Ravenna. ¿Y la veis cómo es imberbe? ¿Os dais cuenta? Y entonces, está sentado en un globo azul, que significaría pues la eternidad, porque aquí tenemos el paraíso terrenal, todo lleno de plantas. Aquí están los dos arcángeles. Aquí está, a ver si lo sé leer,
porque es la basílica esta, ya no sé si San Vitale o San Apolinario, me parece que San Apolinario el Viejo, San Apolinario el Viejo me parece. Aquí está el obispo, San Apolinar, que tiene nimbo como los ángeles y como Jesús. Este otro señorito, le veis que no tiene nimbo y tiene una casita de juguete en la mano. ¿Quién será ese señorito? La iglesia. El obispo. El obispo que consagra esta iglesia. No es santo, por eso nos lleva, pone eclesia, no sé qué pone. Y tiene la iglesia en las manos y nos lleva. A uno le ponen el lugar en los ábsides, sobre todo romanos, en lugar de una corona, le ponen un cuadrado. Vosotros os podéis fijar, porque algunos de los que no son santos, en lugar de dejarle como este que no le ponen nada, estos son datos simplemente iconográficos que se repiten, ¿eh? Entonces aquí tenemos a los dos arcángeles. Jesús tiene el rollo, ¿veis? Es lo mismo, el libro, pero aquí no está bendiciendo. Aquí lo que tiene es la corona del martirio, la corona del triunfo. Los colores de arriba son los colores que describe San Juan en el Apocalipsis, el mar de vidrio, que miráis, el mar abajo es el paraíso terrenal. Otro imberbe, pero se repite la misma figura que vimos la primera de todas, el buen pastor. Aquí está el buen pastor sentado, sin barba, rodeado de ovejas. Esto no es una iglesia, también está en Ravenna, es el sepulcro, no, pero el número no es mausoleo de Gala Placidia, si lo sabéis, para que cuando me permites una anécdota. La primera vez que vi yo este mosaico, es un espacio muy reducido, y estaba allí un señor muy entendido, y lo estaba explicando en italiano, entonces yo italiano no sabía mucho, pero algo que le estaba explicando a los otros. Entonces, mira, Gala Placidia, la hija del emperador, y cometió la barbaridad de casarse con el primer godo, y lo decía en plan insultivo. Y entonces yo me volví y digo, sí señor, el primer rey de España, Ataulfo. Bueno, luego resulta que duró poco el matrimonio y se casó con otro familiar del emperador. Esto es el mausoleo de Gala Placidia, que es una de las cosas más bonitas. Y veis aquí el buen pastor, y sentado, muy bucólico, lleva la cruz, el nimbo, pero es totalmente bucólico. Si le quitan la cruz y el nimbo, pues se puede confundir perfectamente con el dios Pan o con cualquier imagen de la mitología romana, ¿eh? Otro de la otra basílica. Mira, este es muy hermoso. Está con los 4 arcángeles, también sentado en el trono. Aquí no tiene el libro de la vida, lo que tiene es el cetro y está bendiciendo. Sentado en el trono imperial. Lleva la corona ya. Sí, a ver. Ya lleva la corona con efectivamente el nimbo, con la cruz, que luego se repetirá constantemente. ¿Veis cómo se van fijando los modelos y se van haciendo casi fijos? Sí. Esta es otra de las basílicas de Ravenna. Y en Ravenna hay 2 batisterios. En la época esta, Ravenna fue capital del imperio ya al final, ¿eh? En una temporada fue capital del imperio romano. Y en esta época es donde se está dando, después de las persecuciones, ya la iglesia libre, pero se empieza a dar el gravísimo problema de la iglesia dividida entre los católicos, o los ortodoxos, es decir, los de la auténtica fe, y los arrianos. Los arrianos que no admiten la divinidad de Jesús. Jesús no es consustancial al Padre, no es engendrado por el Padre antes de todos los siglos. Esto es lo que formula el Concilio de Nicea cuando deja cuál es la ortodoxia. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado
no creado de la misma sustancia, naturaleza, que el Padre. Entonces, hay dos, en Ravenna hay dos magisterios. Uno, el de los arrianos, y otro, el de los ortodoxos. Y nos vamos a ver una cosa curiosa, mira qué bonito, cómo está representado el río. Imberbe, el Bautista, la paloma del Espíritu Santo. ¿Quién está a mano izquierda? A ver. Moisés, dice la una. A ver, venga, decide. Yo también, sí. ¿Quién? Dios Padre. Sí. Es el Dios del río. Es el Dios del río. Si veis como todavía no tienen empacho en copiar pues patrones del paganismo, no tienen ningún empacho. O sea, el río Jordán, claro, el Dios del río Jordán, efectivamente. Y aquí, si no, tenemos el de los ortodoxos, el de los católicos, que es Barbado. Hay una teoría, pero no me quiero extender, de que si al representar a Jesús sin barba se está afirmando que no es verdadero Dios y con barba que es verdadero Dios. Por eso me parece un argumento un poco simple. Entonces, os lo he puesto, veis, aquí también está el genio. Es muy llamativo, Lucas, Sí, dime. porque yo las he visto en directo. Sí. Yo creo que son las únicas imágenes que he visto de Cristo, que se transparenta a través del agua, Sí. que está completamente desnudo. Totalmente desnudo. Es precioso. Es precioso. Porque por un lado es muy ingenuo, pero por otro es de un realismo riquísimo. Es verdad. Es verdad. Y también revela una mentalidad muy diferente en esos asuntos en esa época. Por supuesto, los puritanismos nuestros, vamos. Bueno, yo creo que hasta el siglo XVI o XVII en Europa no hemos tenido muchos problemas de esas cosas. En la Edad Media la gente hacía las necesidades en medio de la calle. Y después, entre todo, echarle más la culpa a los calvinistas y a la Iglesia, a la sociedad puritana de Inglaterra. A la burguesía. Es decir, el católico, como diría Cela, el católico era blasfemo por naturaleza. Entonces los católicos viejos somos católicos viejos, ¿no? Bueno, aquí me iba a otro tema, pero sería muy largo. Bueno, bien. Bueno, entonces, hemos tenido aquí como una primera aproximación. Como comienza relativamente tarde, es decir, que durante 2-3 siglos las representaciones iconográficas de Jesús pues son mínimas, empiezan en las catacumbas, luego ya pasan con Constantino a las basílicas romanas y a Ravenna, y hemos visto un poco la idea, ¿no? Pues ahora vamos a entrar en otro pequeño apartado. La vera icona, el verdadero rostro. Vamos a ver, se desenvuelven a partir del siglo II, del siglo III, una serie de teorías y tradiciones sobre la búsqueda del rostro de Jesús. Que ya os digo que en los primeros siglos los cristianos estuvieron tan tranquilos sin tener ninguna estampa de Jesús. Se me había olvidado una cosa. En mi desarrollo quedamos por ahorrar tiempo no fijarnos en las imágenes de Jesús niño, que se podía hacer otra cosa preciosa, ¿eh? Pero vamos, estamos viendo solo Jesús adulto. Entonces vamos a ver una serie de cosas sobre la vera icona. ¿Esto se lo contamos o no se lo contamos? Cuéntalo, si ya no vas a terminar. Llegamos hasta donde lleguemos, vamos a ver. Esto, claro, si tuvieras la chuleta, porque esto no me lo sube de memoria, entonces, aquí tenemos a un señor que es un rey, que, a ver, lo tiene que tener ahí, decirle tu hijo. Claro, pero Dímelo. Este señor... no viene aquí el No viene aquí. Pero bueno, viene la heredesa, es el mandillo, ¿no? Sí. Es un rey que, según cuenta la tradición, de tiempos de Jesús, y él no podía ir a Israel, pero él quería ver a Jesús. Y entonces manda emisarios
y milagrosamente Jesús deja su rostro, la vera icona, el mandillo, y llega a este señor. Entonces, sobre el mandillo hay pues una serie de tradiciones que luego vamos a ver cómo también se mezclan con el Santo Sudario. Entonces tenemos el mandillo por un lado. Luego, estos son los, en griego no me lo sé decir, esto seguro que tú sí te lo sabes, o Mercedes, porque el nombre es muy en griego, muy rimbombante. Estos son los iconos que se dice que no pintó nadie. Si te sabes el nombre, ¿no? Paquero Paetona. ¿Ves? Eso lo sabe que yo. Entonces, estos son los cristos, las imágenes que no pintó nadie. Entonces, uno es el mandillo, que es que Jesús se lo dejó grabado a este señor. Y hay una serie de iconos de los más antiguos que se dice que no los pintó nadie. Y luego hay otros ya un poquito más modernos, que quienes los pintaron fueron o Nicodemo, o sobre todo el pintor por excelencia de Jesús y de la Virgen María. ¿Quién fue? San Lucas. De los iconos más antiguos de la Virgen, todos claro. San Lucas. Todos. Así que San Lucas, claro, es verdad que San Lucas en los Evangelios nos describe el rostro de María, bueno, no diríamos como nadie, porque San Juan lo escuchábamos ayer y que otro rostro de María tan precioso nos pinta. Pero San Lucas, por tradición, se le hace referencia a los iconos de la Virgen. Entonces, este es el típico, es como una especie como de icono, pero los hay muy antiguos, Hay uno, los rostros más antiguos de Cristo, algunos están en España, En España tenemos en Alicante la Santa Faz, en Jaén la Santa Faz, en Oviedo tenemos el paño del rostro de Cristo en la Cámara Santa, El sudario. Es decir, que tenemos de las representaciones más antiguas y se quieren remontar tradicionalmente pues al mismo Jesús. Sabemos que son muy antiguos, pero más no. Bien. Ese. Y sobre todo el que por la religiosidad popular nos ha quedado más claro. Aquello que cuenta uno de los evangelios apócrifos, los evangelios canónicos no nos lo cuentan, de la mujer aquella que cuando pasa Jesús con la cruz a cuestas le limpia el rostro. Verónica, a ver, Verónica, además es un pase que dan los toreros con el capote, pero Verónica, ¿qué quiere decir esa palabra? Vera icona. Es el verdadero rostro de Cristo que los lleva la mujer. Entonces, de los distintos rostros, los que diríamos que tienen más antigüedad son el que hay en la Basílica de San Pedro del Vaticano. ¿Os acordáis? Las 4 pilastras de la Basílica con unos arcos enormes y unas estatuas gigantes. Una de las 4 estatuas es la Verónica, que está con el paño, no sé si os acordáis. Y arriba hay un balcón que ahora lo emplean para grabar las misas, pero eso es uno de los 4 capillas más sagradas que hay en Roma. Están las 4 reliquias. Bien. Entonces, la vera icona, la de Roma, la vera icona de Alicante y la vera icona de Jaén. Y después tenemos esto que está todo, que eso ya vendrá un día. Te ha salido un competidor, yo le he dicho que no venga, que tú sabes más que él del Santo Rostro. La que se ha puesto muy de actualidad desde hace un siglo, que es la Sábana Santa de Turín. Ahora, antes de eso, nos vamos a fijar
Aquí es es Mercedes, es el negativo o el positivo esto. Es el negativo de la foto, ¿no? Y ahora, si cambiamos inmediatamente rápido, aquí tenemos, esto no se puede afirmar, pero se puede decir que es el icono más antiguo, que, por lo menos de los datados, uno de los más antiguos. Su paralelo con la Santa Faz es grandísimo. El corte de cara es si lo puedes agrandar un poco, el otro. Pues este lo conocemos. Ábrelo un poco. Bájalo un poquito. Bueno, porque todavía no es esos gestos, diríamos, hieráticos que tendrán los iconos bizantinos propiamente dichos. Este es mucho más clásico. Está mucho más entroncado con el arte paleocristiano. Si os fijáis, las distintas formas de las cejas, que no son iguales, los ojos, que no son iguales, es decir, es mucho más realista. Los labios. Este es el del Monte Sinaí. Este es el de Santa Catalina del Monte Sinaí y está considerado como el icono más antiguo que se conserva. Iba a decir que a mí me recuerda mucho a los retratos de Fayum. De Fayum. Claro, y algunos quieren, como Odessa esté relativamente cerca del Sinaí, quieren remontarlo al Mandilion de Odessa, al Santo Sudario, porque luego el Mandilion acaba en Constantinopla. Y del Santo Sudario tenemos, los datos históricos son la Casa de Saboya, en Turín, que es donde está, pero se remonta antes a Constantinopla. Los cruzados se lo robaron, como tantas cosas, y se las trajeron a Italia. ¿Sí? Una interpretación que dan es que está dividido el rostro en dos partes. Desde la derecha es el dios juzgador, digamos, y del otro lado el amable, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser. La ceja y todo. Puede ser. Y que es deliberado. Sí. Es una obra espléndida, y quizás sea, no es la primera, pero la que da cuerpo a todas las posteriores representaciones de la imagen de Jesús. Hay un dato que luego se repetirá en todos los iconos. Esto ya es como cuestión técnica y simbólica. El icono de Cristo y el de la Virgen también tiene como tres círculos concéntricos. En los otros, que son menos realistas, se ve mucho más claro porque la cara es más redonda. Tenemos el primer círculo, que es el del rostro, que sería el de los sentimientos. El segundo círculo, pensad en los otros iconos que son totalmente redondos, es el del pensamiento, la luz. Y el tercero, que es el nimbo, es el del espíritu. Es decir, que pudiéramos decir que hay una representación de los tres niveles de representación gráfica de Jesús y de lo sagrado. Lo sensible, lo imaginativo, los ojos, los labios, el sentimiento, el pensamiento y luego lo divino. Esto se repetirá constantemente luego en todos los iconos. Bueno, pues diríamos que es el icono prototipo. Lleva lo mismo, el libro de la vida, y aquí la bendición es la típica, ¿no? Es la bendición típica que la siguen haciendo los sacerdotes y los obispos de Oriente. Es decir, dos naturalezas, una divina y otra humana, y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, que cuando el sacerdote ortodoxo oriental está bendiciendo, está afirmando por una parte todo el credo, que Dios es uno con tres divinas personas y que Jesucristo tiene dos naturalezas, una divina y otra humana. Fijémonos la cantidad de símbolos que simplemente en el gesto de bendecir se pueden resumir y aparecen en todos los iconos. Este es el famoso,
que ahora no me sitúo, pero este es, quizá es, de los iconos es el más popular de Monte todos. Athos. Este es de Monte Athos. Es de Monte Athos. Es lo mismo, ¿veis? Aquí se ve perfectamente los tres círculos, el de lo divino, el del pensamiento, el del rostro. Aquí ya la figura es mucho más estilizada, mucho más simbólica, la nariz totalmente. Y luego los colores también tienen su significado, ¿no? Es el manto de la humanidad, que es exterior, y el rojo de la divinidad, que es... las manos son las mismas, el libro de la vida es el mismo. Este es muy curioso, no sé si recordáis, muchos de vosotros habéis estado en Estambul y habéis estado en Santa Sofía. Es de los pocos mosaicos que se conservan de Santa Sofía. Y la verdad es que es espléndido. Es espléndido. Aquí, en lugar de ir con el rojo de la divinidad, va con un color todavía más divino, que es el del oro. Y luego tenemos, de las muchas representaciones, antes de entrar en el románico, que se hacen, es en uno de los rincones en el centro del Mediterráneo donde mejor se conserva la pintura clásica, que es Sicilia. Y aquí tenemos los dos famosos Pantocrator, que tienen las dos, la de Monreale y la de Cefalú. Mira, esto es hermosísimo, ¿eh? El Dios de la gloria, ¿eh? Entonces, vamos a ver, un pequeño paréntesis. ¿Qué hora llevamos? Las 20:55. Si llegamos a 30, yo creo que somos felices. Y vamos a ver, es que en medio de los iconos me merecería la pena hacer un pequeño paréntesis. Aparece en los siglos, me parece que el siglo VI, aparece todo el problema de los iconoclastas. Aquellos que dicen que la divinidad no debe ser representada. Y hay una destrucción enorme de iconos y de pinturas. Es curioso porque hoy lo escuchábamos, los que habéis estado en misa, a odres nuevos, a vino nuevo, odres nuevos, ¿no? Jesús viene a traer la novedad absoluta. Entonces, una de las cosas más expresivas de la tradición hebrea, que los musulmanes la han recogido a pie de la letra y que luego lo retoma Lutero y los protestantes, es el suprimir las representaciones iconográficas. Los que sabéis más de escritura sabéis que esto es muy relativo, porque la cosa más sagrada que tiene el culto de Israel es el arca, y el arca tiene dos figuras, así que si nos pusiéramos a concretar veríamos, pero bueno, es que no haya representaciones simbólicas de la divinidad. El cristianismo, desde el primer momento, en el siglo II, siglo III, los primeros cristianos empiezan a hacer sus pinturitas en las catacumbas y luego empiezan a hacer imágenes y todo lo que hemos visto, sin problema. Pero aparece ya el movimiento iconoclasta, que hubo hasta batallas, fue hasta violento. Y luego se volverá a retomar en el siglo XVI, con la reforma protestante. Vamos a ver. El segundo, me parece que es, eso Rafa me puede corregir, me parece que es el segundo ecuménico de Constantinopla, segundo o tercero, y es el que hace esta formulación de fe, que desde que el verbo se ha hecho carne podemos representar su figura humana. Esta es la afirmación de fe que formula el segundo, me parece que es el segundo, no os fíes mucho, segundo o tercero de Constantinopla. Esta es la fe ortodoxa, la fe católica. Es decir, que los cristianos representamos la figura de Cristo y en ampliación de los santos por
la encarnación. Entonces quería hacer este pequeño... Entonces ahora ya, acabado a Oriente, lo dejamos y nos vamos a focalizar sobre todo en nuestra tradición latina, que por otra parte, pues como ha sido la culturalmente más importante, pues es la de Europa y la del mundo, ¿no? Vamos a ver las representaciones románicas. Estas nos resultan, creo que, muy cercanas y muy familiares. Lo que es el simbolismo de los iconos orientales, que cada vez son más idealizados, ya en el arte románico se hace totalmente, es un arte nada figurativo, es totalmente simbólico. Entonces, le veis, es está bendiciendo, es el Salvador, pero lleva el libro de la vida, ego sum lux mundi, es decir, Salvador y juez, y está en la mandorla que suena tan fino como término técnico, y la mandorla en italiano quiere decir la almendra, que tienes forma de almendra para representar el nimbo en el que se rodea la divinidad. Aquí tenemos la imagen de los 4 evangelistas. Entonces, es el res tremende majestatis. Es el Cristo glorioso que vendrá en el último día a juzgar a los vivos y a los muertos. Si aquí ponemos, por ejemplo, la música gregoriana del Dies Irae, o el más moderno, la música de Mozart, del Rey de Mozart, pues vemos retratado el res tremende majestatis qui salvandum salvas gratis. Es el pavor ante el juicio de Jesucristo. ¿Sí? Una representación de la cruz, pero fijémonos que no es realista. Sí, no es el Cristo paciente, el Cristo doloroso. Lleva vestiduras o bien reales o bien sacerdotales. Me da igual, es el Cristo que tiene como trono, la cruz es su trono. No lleva ni corona de espinas. Hay otros Cristos románicos crucificados que lo que llevan es una corona real, una corona de oro. Es decir, que se le representa como el Señor, como el Rey, no como el siervo doloroso. Esta es la pintura del románico. Y por poner otro ejemplo, el más clásico, a ver, este no lo conocemos todos, aunque está sin la policromía. Claro, tenemos que ir había fotos de otros tímpanos europeos mejores en la foto, pero por respeto a Compostela hemos querido ponerlo. Mirad, aquí le vemos sentado en el trono. Claro, esta se puede ver por todo. Ese es el Cristo glorioso. Aquí está San Lucas, ¿veis? ¿Dónde está? A la derecha. Sí, está el tetramorfo. Y luego, si abrimos un poco para que veamos un poco la representación. Atrás. Sí. Aquí están. Esto es una cosa que se repite mucho en la iconografía de la segunda venida de Cristo y del juicio universal. Recordad, esa imagen la tenemos mucho más metida en la retina, el juicio universal de Miguel Ángel de la Sistina. Toda la parte de arriba está llena de ángeles. Cada ángel que lleva. Uno lleva la cruz, otro lleva la lanza, otro lleva el jarro de vinagre, la lanza. Es decir, en las representaciones del juicio final aparecen los ángeles que le están presentando a Jesús los símbolos de la pasión. Aquello que dice el Dies Irae de una manera tan bonita. Dice, res tremenda majestad. No, en el res tremenda no, en qué otra dice. La traducción la hago chapucera, tú te la sabías literal.
con lo que te ha costado todo esto, no permitas que nosotros nos condenemos. Entonces, están presentándole los ángeles los atributos de la pasión para que sea un juez benigno y misericordioso. ¿Entendéis? Aquí están luego las miriadas y miriadas. ¿Y sabéis quiénes son estos señores? Hay una exposición, quieren hasta tocarlos. Han hecho los instrumentos en madera. Son instrumentos del siglo XI. Son los 24 ancianos del Apocalipsis que rodean al Cordero y están tocando la alabanza divina con los ángeles. Y entonces cada uno lleva un instrumento. Y han hecho en Compostela un museo con una reproducción de los instrumentos. Pero claro, una reproducción que no toca, porque como no saben lo que sería lo pero es bonito porque como vamos a ver 1000 representaciones en el románico de la gloria de Cristo, que retoma el bizantino y retoma el paleocristiano, yo creo que es bueno tenerlo un poquito claro, para cuando llegue un momento que veamos un monumento, digamos, mira. Entonces, ahora va a llegar un cambio cultural, un cambio filosófico, un cambio religioso. Es el paso de la alta a la baja Edad Media. Aquí va a haber figuras muy significativas. Como gran teólogo y gran reformador es San Bernardo. San Bernardo ya es el de la humanidad de Cristo. Y el movimiento de las órdenes mendicantes, Francisco de Asís y Domingo de Guzmán, nos van a presentar la humanidad de Jesucristo. Hasta ahora no hemos visto un Cristo doloroso. A partir del gótico veremos Cristos dolorosos. Los niños del románico y del bizantino son, vamos, el chiquitito, un señor feísimo, porque es el juez universal. La ternura del niño que vamos a ver en el gótico. Es decir, que vamos y tanto en lo glorioso como en lo sufriente, vamos a empezar a ver los sentimientos. Si que se os quede, San Bernardo es el maestro en todo esto. Las órdenes mendicantes, Francisco. ¿Quién inventa los nacimientos? San Francisco. Y Santo Domingo tiene mucho también que ver en esto, ¿eh? Es la pedagogía de los franciscanos y de los dominicos. Y luego, después viene una escuela de espiritualidad que se llama la devoción moderna, que intenta acercar al creyente a la contemplación humana de los estilos evangélicos. Eso es lo que hará, por ejemplo, nosotros lo tenemos bien retratado en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Entonces, vamos a ver algo del gótico. Aquí tenemos, pues, en lugar de ser el Pantocrator, el res tremende majestatis, ¿cómo se dice en francés? Le bon Dieu. Le bon Dieu. Y tenemos al buen Dios. Fijaros la formulación, cómo cambia. Ya no es el rey de tremenda majestad, no es el Pantocrator, es el buen Dios. Todavía es muy solemne, pero aparece sobre todo como un maestro. En la tradición de bendecir y del libro se mantiene la barba, pero este es el Damiás. Sí. Claro, tenemos unas fenomenales en León, en Burgos, el Damiás, el Sartre, el Reis, el buen Dios, que dicen los franceses, el buen Dios. Y la pintura italiana va a comenzar a representar la humanidad de Jesucristo. Todavía está muy dependiente de la tradición románica, pero ya empieza a aparecer el sentimiento. Este es uno de los
de los primeros pintores, que a los que sabéis más que yo la historia del arte, a todos nos suena mucho. Es el Cimabue. Cimabue es un Cristo, este me parece que es el que se... cuando las inundaciones de Florencia, no sé si fue este que se estropeó. No. Este es el famoso, uno de los... De esto hay 1000 representaciones, pero hemos puesto por ser el pintor más famoso. Y aquí ya tenemos, se da un paso. El Cimabue todavía está muy dependiente del gótico y del arte simbólico antiguo, y aquí nos vamos a encontrar con el padre de la pintura moderna. El padre de la pintura moderna es el Giotto. Este es un Cristo del Giotto. Ya aparece mucho más el realismo. ¿Veis que la representación es la misma? La Virgen, San Juan, pero ya la representación es distinta. El cuerpo es un cuerpo ya, un cuerpo no estilizado, es un cuerpo humano. El realismo. Y luego, por una cosa que es colateral, pero que aparecerá en toda la tradición de final del gótico, y que luego se repetirá hasta el siglo XVII, son los Cristos, que intentan retratar de una manera como muy gráfica, a veces rayan casi en lo grotesco, en los sufrimientos de la pasión. ¿Sabéis quién es este, no? Cristo Burgos, que es el más famoso de todos los Cristos que haya en Castilla. Acércalo un poco. La entrada de la catedral, la mano derecha, ahí está la... Si lo acercas más todavía, Se verá, pero... cuentan que el pelo, que las uñas le crecen, que el pelo, que la piel es humana. Parece ser que la piel es natural, pero no de hombre, y lo que tiene dentro es saco, ¿eh? Eso por lo menos me dijo don Fidel. El pelo es natural. Bueno, de esto sé muchísimo. Bueno, esa representación simbólica, a ver si alguno sabe por qué a los Cristos desde el siglo XIII hasta David, David lo pone también, pone estos huevos. ¿Otra vez habéis visto en algunos calvarios unos huevos? ¿No lo habéis visto? Pues aquí está. Hombre, ¿hay por aquí algún toledano? El Cristo de Orche, no, el de Urda, los tiene más gordos que el de... Eso lo discuten de un lado al otro. Son huevos de avestruz. La forma ovoide en la antigua simbología religiosa precristiana habla de la inmortalidad. Y por eso se pone a los pies del Cristo el símbolo de la resurrección. Fijémonos las vueltas que da, ¿no? Pues esos huevos que son de avestruz natural, del Cristo Burgos, se los hay en muchos sitios, pero simplemente como... Bueno, pues entonces, el gótico, si nos hubiéramos extendido aquí en las vírgenes, en los niños Jesuses, nos ha faltado haber metido algunos Cristos góticos dolientes, haber metido más, pero bueno, porque hay cosas muy bonitas. Y entonces ahora vamos a entrar, se ha ido preparando desde el Giotto. El gótico es el gran paso, porque cuando hablamos, yo no soy historiador ni quiero hablar un montón de categoría para esas cosas, pero cuando se habla de la Edad Media, pues es una fantochada. Porque en el siglo XII, en el siglo XIII, se hacen las universidades en Europa, se hace la filosofía, se hace el arte, se conecta. Es decir, todo el Renacimiento nace en el siglo XI, en el siglo XII, en el siglo XIII. Y luego la leyenda que nos han metido los racionalistas y después los románticos, algunos de edad media, la edad salvaje. Bueno, hombre perfecto del Renacimiento. Vamos a ver ahora las dos grandes líneas pictóricas y artísticas de la Europa del Renacimiento. Tienen dos focos, uno el italiano y otro el de los Países Bajos, ¿no? Claro, las mejores colecciones de pintura en los Países Bajos, de la flamenca, no está en Brujas, ni está en Bruselas. ¿Dónde está? El Prado. En Prado. ¿Qué es?
Pues Porque eran los duques de Borgoña. Claro. Tú vas a la sacristía de la Capilla Real de Granada y te encuentras los mejores retratos que hay de los pintores, porque era la colección particular de Isabel la Católica. Y ella la dejó para la iglesia donde iba a ser enterrada. En Covarrubias, de hecho, hay en la colección de Covarrubias hay una colección de flamenco. Claro. Bueno, aquí tenemos quizá el más famoso, está recién restaurado, es una maravilla. Aquí cualquier persona que entendiera un poquito de arte nos podría contar 1000 cosas del juego de movimientos de Jesús, de la Virgen, las manos, los rostros. Bueno, entonces es la espiritualidad, el realismo mezclado con el simbolismo, es a lo que llega el arte flamenco, muy rico, por otro lado, había muchísimo dinero en Flandes. Entonces el más famoso, diríamos, que es el desnudamiento de Cristo. Aquí tenemos otro de ellos, es una representación pues muy naturalista de la resurrección. Están ahí los pobres soldados y Jesús está como que va a empezar a dar un paseo. Es decir, que todo lo que es el hecho misterioso y sobrenatural de la resurrección, pues te lo cuentan como un acontecimiento normal. Jesús acaba de salir y se pone a pasear. Este se ha puesto aquí porque en la tradición centroeuropea quizás sea el Cristo más doliente que hay en toda Europa. Acércame un poco, es horroroso. Acércame más. Mira qué cosa. Está... Aquí ya se está adelantando toda la predicación de Lutero. Toda la predicación de Lutero. Nosotros nada. Ha sido él, ha sido su pasión, ha sido su sangre la que ha salvado al hombre. El hombre no puede poner nada. Es él, el único salvador. Mirad qué manera los dedos desencajados. Es de un dolor las costillas, ve bajando, todo el cuerpo es un cardenal. Aquí está la Magdalena, a mano izquierda estará María y Juan, el Cordero, y ahí tenemos al notario levantando acta. Mirad cómo están viviendo la pasión de Cristo. ¿Ese señor quién es? ¿Quién es? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, San Juan Bautista. Pero San Juan Bautista no está metido en la contemplación de los dolores de Cristo, es el notario mayor del reino, diciendo, este es el Cordero de Dios. Y abajo está el Cordero para que no se nos olvide. La Magdalena, ¿veis lo que tiene la Magdalena en los pies? Sí, el tarro. Es decir, que démonos cuenta de que es una cultura en la que el 90% de la población es analfabeta. Entonces ocurre lo que ahora en el siglo XXI, más o menos, que tenemos que vivir de la imagen, porque como ya no sabemos ni leer ni escribir, ni falta que nos hace, entonces todo tiene que ser las imágenes. No, evangelista. Es que, claro, es que había leído ahí en latín, viene que él crezca y que yo sea reducido. Eso es del Bautista. Por eso no... Claro, pero es que ahí tienes, al otro lado tienes al evangelista que está con María. Y es el discípulo amado que él sí está unido a la pasión de Cristo. Está siendo crucificado con Cristo, con María. Juan el Bautista no, Juan el Bautista es el profeta, es el notario. Bien. Aquí tenemos otra representación de Cristo famosísima. Hizo muchísimo, sabéis que es Duret, ¿no? La pintura alemana es impresionante. Ahora, si es la humanización del arte cristiano, en cierta manera ya la secularización, en el Durero pudiéramos decir que llega hasta el extremo. Porque estas representaciones tan grandiosas de Cristo, ¿sabéis cuál es el modelo que le sirve al Durero? Está haciéndose autorretratos. Es decir, hace falta
Pero no te preocupes del pelo rizado, eso es secundario. Tú imagínate el gesto de soberbia, que para representar a Jesucristo ponga el dominar. Es donde se ha subvertido ya todos los valores. Ya el hombre es el centro del cosmos, el renacimiento. Bastante guapo. Pero guapísimo, debían ser guapísimos los cuadros son maravillosos, sin duda. Y ahora tenemos a lo contrario. En la pintura holandesa, flamenca holandesa, empieza con toda la influencia de Lutero a representarse con una dureza enorme los dolores de la pasión de Cristo. Ya lo hemos visto en el crucificado anterior. Esto es de Lucas Carañar, ya que es bellísimo el Cristo, pero fijaros qué corona de espinas, ya es el dolor de la pasión. Y ahora ya damos el salto y pasamos de Flandes, nos vamos a Italia. Y aquí tenemos pues al primero de los renacentistas, al más bonito de todos, Angélico, la dulzura. Fijaros qué cosa más bonita es el Santo Entierro. Y tenemos a la Virgen, a San Juan, y no sé si será Nicodemo o será José de Arimatea, me da igual. Mira cómo, y Jesús está prácticamente de pie, le están llevando a la sepultura, pero parece como si le llevaran a acostarse, al rey que va a dormir. Es de una dulzura, de una ternura, no tiene que ver nada con toda la pintura simbólica de Flandes. Esto es el naturalismo, pero con mucha dulzura, es frangélico. Y aquí tenemos al padre del gran renacimiento. De este hombre tenemos muy pocas cosas, porque nos creemos que el padre del renacimiento es Leonardo, y eso es China. No hago mi apreciación de Leonardo, pero a mí Leonardo me parece que está de moda últimamente y debemos magnificar. A ver por qué la Mona Lisa es el retrato más famoso del mundo. Yo tengo la explicación. Porque está en Francia, porque está en París. ¿Por qué la Venus de Milo es la mejor escultura de diosa griega? Porque está en el Louvre. Porque los franceses, pues eso son familiar, saben el producto. Pero bueno, esto era. Este señor es el padre. ¿Sabéis quién es el padre? No, el que hizo, el maestro de Rafael, el que hizo los diseños de la Basílica de San Pedro. Este es el Bramante. El Bramante. Lo hemos querido poner en un cuadro poco conocido, pero para que aparezca la figura del Bramante como que es el padre del gran renacimiento. El renacimiento ya del siglo XVI. Y claro, atribuida a... bueno, pues claro, la última cena, que Dios me perdone, pero es que los yesos se le empezaron a caer cuando estaba pintando. Es que no los hizo bien. Miguel Ángel hizo los yesos él solo, que no tenía más que 2 ayudantes, y ahí sigue 4 y 5 siglos después, y ahí sigue los yesos de la iglesia. Y esto es que está mal hecho desde el primer día. Ahora, hay que reconocer que lo primero, la escenografía es única. Y la perspectiva, luego vendrá Velázquez y meterá una nueva perspectiva. Él no la ha inventado, la perspectiva aérea, pero es el perfecto. Es decir, si nos fijamos, todos los ángulos confluyen a Cristo. Y si lo acercas un poco, el rostro, aunque se verá muy poco, bueno, ahí lo tenemos en otro copia, ¿no? Entonces, claro, es la representación clásica, la melena, la barba, es de una dulzura increíble, es de una espiritualidad, es pues eso de Leonardo da Vinci, es una de los grandes hitos de la pintura europea, la última cena de Leonardo. Las cosas que he dicho antes son
meras opiniones subjetivas mías, Hola. Y ahora pues pasamos de Leonardo, pasamos pues al que fue el niño mimado del Renacimiento italiano del siglo XVI. ¿Quién fue el chico que se le puso todo redondo? Rafael. Pero esta es la deposición. Vemos ya como hay un movimiento enorme de figuras, el Santo Entierro, la Virgen aparece incluso en un rincón como si, sin embargo, la Magdalena aparece como figura central, es la Magdalena, y luego la Virgen está aquí con las mujeres, están los... Bueno, esto ya es la cumbre de él. Y ahí tenemos quizá la pintura religiosa más del infante de Rafael, que es la transfiguración, solo aparece a la parte de arriba. Esto, el original, bueno, actualmente está en los museos vaticanos. Esto era para uno de los altares de San Pedro. En San Pedro ya no habrá, ¿no? ¿Cortamos? ¿Cortamos unos minutos para dar rápido o cortamos? Bueno, pues la pintura queda en la parte de abajo, que es todo lo del lunático, y la parte de arriba la transfiguración, los tres apóstoles, los dos figuras del Antiguo Testamento, y Jesús, que es aéreo. Es aéreo. Está representada con una finura y una agilidad la transfiguración de Cristo increíble, ¿no? Mantegna es uno de sus cuadros más famosos, más que por el motivo religioso, es porque quizás sea uno de los prototipos de la perspectiva. El escorzo nadie lo ha seguido, pero Mantegna. Entonces, aquí, más que venerar el cuerpo muerto de Jesús que va a ser sepultado, lo que estamos viendo es un estudio perfecto de anatomía y de perspectiva pictórica. Es increíble. Ya vamos a terminar con Miguel Ángel, la Virgen más joven que su hijo, es el eterno femenino, y el Cristo que está dormido, que no está martirizado. Y aquí tenemos, claro, pues el cuadro. Si nos fijamos, acércalo más. Si nos fijamos la cabeza, se ha descubierto ya en Roma la estatua del Apolo del Belvedere, que se va a convertir en el prototipo de la belleza masculina. De tal manera que a partir de aquel Apolo, todas las esculturas que se hacen hasta el neoclásico copian el rostro del Belvedere. Pues Jesús, los rasgos los tiene los de él. Y sin embargo, el cuerpo, este cuerpo atlético, es el Hércules de... lo digo, está en los museos, actualmente está en los museos, por culpa de Carlos III, los museos de Nápoles, es el Farnesio. Claro, cuando Carlos se casa con la Farnesio, se coge todos los obras de arte que hay en el Palacio Farnesio de Roma y se los lleva a su palacio de Nápoles. Por eso desaparece. Entonces el cuerpo es el Hércules y la cabeza es el Apolo. Los dos prototipos de belleza masculina en el arte antiguo tienen la originalidad de juntarlos. Estas cosas no se perciben, sino que nos dan cuenta. Está la gloria de Cristo. Pensemos en la Virgen María, que mira para otro lado, y es el Rey de la eterna majestad. Y si sube para arriba un poquito, no sé si más para arriba, sí, a la derecha, no, antes, mirad a la derecha y a la izquierda. ¿Veis ahí la columna de la pasión, la corona de espinas, la Santa Cruz? ¿Veis cómo los ángeles, lo mismo que en Santiago de Compostela, llevan los atributos de la pasión? Para que el juez sea misericordioso. Y todos los santos están mirando a Jesús para ejercer la intercesión por la humanidad, el juicio universal.
Aquí es donde acaba, diríamos, el gran nacimiento. Y ya el último, y ya con eso acabamos. Este Cristo, seguro que lo habéis visto casi todos. Este Cristo, ¿sabéis dónde está? En el Escorial. Pero claro, es uno de los caprichos de Felipe II. Es de Benvenuto Cellini y es como expresión de perfección del cuerpo humano, de lo mejor que haya hecho la cumbre de Renacimiento. Está metido en una de las capillas de la basílica y casi ni te enteras. El paño de pureza es añadido y hay algunas fotos muy curiosas, porque si tú le pones un foco para abajo, las sombras del vientre figuran totalmente el rostro de un hombre. Algunos dicen que ahí es donde Benvenuto Cellini deja su firma. Pero ya son cosas. Entonces, es la perfección. Aquí el perfectus homo parece perfectamente. Era el último del Renacimiento, ¿no? Bueno, tienes unos cuantos. El Renacimiento. Vendrá el barroco. Ah, bueno, sí. Tienes Vale. 6 o 7. Señores, son y 28. Si el último día no tenemos el ponente, si queréis lo terminamos ese. Yo no sé, yo lo digo la verdad, aquí de Paquitas. Estamos en casa, somos de casa todos. Yo en esto lo sabéis, la mayoría porque me conté, yo soy simplemente un aficionado. La verdad es que me gusta mucho.